Transcurría el primer día de actividades de la temporada 1991 de la Escuela de Fútbol del Club América. Docenas de chiquillos de diferentes edades se movían como hormiguitas detrás de un balón cuando se escuchó el silbatazo que daba por finalizada la jornada. De inmediato, los niños corrieron en busca de sus familiares para mostrarles su nuevo uniforme que le habían entregado los instructores. Por uno de los pasillos que conducen a las canchas de fútbol, caminaba alegremente un hombre que a sus más de 70 años de edad se veía fuerte, de cara bonachona, que disfrutaba cómo a lo lejos venía en su dirección un chiquitino mayor de 12 años. Se trataba de su nieto, el cual había estado observando en sus primeros pasos formales como futbolista y vistiendo la camiseta del equipo de sus amores, el América. Mira, abuelito, mi uniforme es igualito al del América. ¿Te gusta? El abuelo no pudo ocultar la emoción que le provocaba la alegría de su nieto y dibujó una sonrisa en su rostro. Claro que me gusta, es muy bonito, ¿eh? Ojalá que algún día puedas jugar con este uniforme en el Estadio Azteca. Toma. Abuelo y nieto continuaron caminando rumbo a la sala de trofeos del Club América. Cuando eras niño tenías un uniforme igual a este. Nuevamente mostrando esa sonrisa bonachona de los abuelos que adoran a sus nietos, contestó. No, Carlitos, no. Yo no tuve la suerte de estar en una escuela de fútbol como esta del América. En realidad, hasta hace poco se crearon este tipo de escuelas en las que los niños aprenden la técnica de este deporte y en las que se les inculca el amor por el fútbol. Tampoco en mis tiempos los equipos tenían instalaciones como esta, en la que los jugadores tienen la comodidad de realizar sus entrenamientos, recibir las instrucciones del técnico, servicios médicos e incluso convivir durante las concentraciones. Además, los jovencitos de la escuela tienen a su alcance a los ídolos y eso es una motivación, sobre todo para aquellos que quieren llegar a ser futbolistas profesionales. Definitivamente todo ha cambiado. La Escuela de Fútbol del Club América fue fundada desde hace 18 temporadas con un promedio de 2.000 alumnos en cada una de ellas. Durante ese periodo ha tenido el honor de ser visitada por grandes personalidades del fútbol mundial, como Joao Havelange, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, quien ha presidido 2 ceremonias de clausura de cursos y la considera una de las mejores escuelas del mundo. También nos visitó el equipo PSV Eindhoven, campeón holandés y de Europa, y en ese entonces era encabezado por Ronald Koeman, y figuras legendarias como el inglés Bobby Charlton, campeón mundial en 1966. Las instalaciones son tan completas que fueron campamento de la selección de Argentina, monarca del Mundial México 86.
Nuevamente el niño se detuvo y preguntó. Entonces, ¿cuando eras niño no había fútbol? Claro que había fútbol y lo jugaba en la escuela, en los terrenos baldíos cerca de mi casa. Ay, en aquellos años sí que teníamos grandes terrenos para jugar al fútbol. Abuelito, ¿y cómo era el América cuando eras niño? Uy, Carlitos, este equipo, como todo el fútbol, ha cambiado mucho desde que yo iba a la escuela. Fíjate que han pasado ya 75 años desde que un grupo de estudiantes tuvo la brillante idea de formar un equipo que con los años se convirtió en el club de fútbol más grande de México. El abuelo cerró un instante los ojos y por su mente, como una película, pasó la historia del Club de Fútbol América, una historia que está llena de apasionantes capítulos. La curiosidad de Carlitos despertó inmediatamente y como una verdadera ametralladora surgieron las preguntas. ¿Y cómo era el equipo, abuelito? ¿De qué color era su uniforme? ¿Dónde jugaban? Cuéntame, abuelito. Ya instalados frente a las fotos históricas, el abuelito comenzó a complacer a su inquieto nieto, que se le quedaba mirando al rostro en espera de que le contara la historia del Club América. Tal vez tú algún día, quizás dentro de muchos años, recuerdes como yo esta historia. Recuerdo con mucho cariño que más o menos a tu edad, lo primero que supe del fútbol y de la América me lo contó mi padre. A él le tocó vivir esa época en que el balompié tenía poco tiempo de jugarse en México. ¿Quién iba a pensarlo? Ahora soy yo el que va a relatar el nacimiento de mi equipo favorito. Todo comenzó en el ya muy lejano año de 1916. Hubo una reunión de jóvenes estudiantes de tan solo 14 a 17 años de edad del Colegio La Perpetua, encabezados por Germán Núñez Cortina y Rafael Garza Gutiérrez, para jugar ante un equipo de un colegio cercano al suyo, llamado Colón. A Rafael Garza se le conocía como Record, porque ese era el nombre del equipo en que jugaba. Estos dos nombres son muy importantes, no solo en este relato, sino en toda la historia del fútbol mexicano. Como era ya una costumbre, después de salir del colegio, los muchachos que te mencioné y sus amigos se reunían en los llanos de la Condesa para jugar al fútbol. La mayoría de ellos asistían a ese colegio La Perpetua y eran alumnos del profesor Eugenio Senós. Después de uno de los partidos entre el Record y el Colón, el profesor Senós les sugirió integrar un solo equipo entre los dos. La idea fue aceptada inmediatamente y los jóvenes se reunieron en ese histórico 12 de octubre. El año, como te dije, era 1916. La junta se celebró en una casa ubicada en la calle de Alzate, en la colonia Santa María La Ribera, donde vivía la señora Calixta Cortina, viuda de Domínguez, a quien los muchachos llamaban cariñosamente Tía Calita. Estuvieron presentes Rafael Garza Gutiérrez Record, Germán Núñez Cortina, sus primos Florencio y Eduardo Domínguez Cortina, Carlos y Luis Bren, Leobardo el Yaqui Salido, Rafael Rosales, Nacho y Manuel de la Garza, Paco y Adrián Oribe, Jorge Pereda y los hermanos Fabre, que eran algunos de los jugadores fundadores del equipo América. Todos estaban de acuerdo en formar un solo equipo, pero faltaba lo más importante, ponerle un nombre. Hubo quien propuso el de Alianza, también los de Campeador, Record o Colón. Después de discutirlo un rato, alguien hizo notar que ese día era 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América, y entonces el profesor Eugenio Senós sugirió el nombre de América para ese equipo que surgió de la fusión del Colón y este otro llamado Record, que ya portaba los colores azul crema. Ese mismo día se eligió el presidente del naciente club y después de que don Eugenio Senós rechazó el ofrecimiento, Florencio Domínguez Cortina fue nombrado el primer presidente del América. En la primera foto del equipo América se ven a Rafael Garza Gutiérrez,
Luis Fabre, primer capitán del equipo, Ignacio de la Garza, quien fue uno de los grandes porteros de aquella época, Eduardo Domínguez, Luis Bren, Alonso Sordo Noriega, quien fue uno de los más destacados locutores radiofónicos, y la gran mayoría de sus fundadores, que han quedado inscritos en el libro de oro de este equipo. A propósito, esa gran historia fue enriquecida por Germán Núñez Cortina, primero como fundador y jugador y después como historiador, de tal forma que la mayoría de los sucesos más importantes en la trayectoria del América fueron recopilados y escritos por él. El abuelo, emocionado, continuaba narrando la historia del América a su nieto, que no perdía detalle de todo lo que decía aquel gran viejo, como si se tratara de un cuento lleno de fantasías. Este equipo América comenzó a llamar poderosamente la atención. La dinámica que le daban los jóvenes estudiantes era una característica muy especial, que lo hacía conquistar triunfo tras triunfo. Tal fue el éxito del equipo en los primeros días, que de inmediato se pensó en inscribirlo en la Liga Mexicana de Aficionados de Fútbol Asociación, que en aquellos días era la máxima categoría que se jugaba en nuestro país. En aquellos días, el América tuvo que cumplir con el requisito de jugar 3 partidos contra equipos de la asociación, prueba que pasó satisfactoriamente y para 1917 ya estaba participando en su primer torneo oficial, la Copa Tower. Posteriormente, jugó en la Copa Universal. Entre las temporadas de 1918 y 1919, se integraron al equipo muchos jugadores procedentes de los colegios maristas y con ellos el conjunto tomó mayor fuerza y mejoró su nivel, como quedó de manifiesto en el Torneo de la Amistad. Así se reforzó la idea de continuar impulsando al equipo América. En 1918, apareció en el equipo el delantero Carlos Garcés, quien hizo muchas aportaciones al América y al fútbol mexicano. Oye, abuelito, ¿y solo había equipos en el Distrito Federal? No, Carlitos, no. La temporada de Liga 1919-20 fue muy irregular por el retiro del entonces campeón, el España. Ante esta situación, el América prefirió sostener partidos con equipos de Guadalajara. En esos días, el América conquistó otro torneo, el Trofeo Vizcaya, venciendo al España. Por esos tiempos, la rivalidad entre el América y el España ya constituía todo un clásico, pero el España seguía siendo el mejor en los torneos de liga. La gran figura del América era Récord. Incluso llegó a decirse que el América era Récord, el jugador más famoso durante la primera época del club. Muy atento a lo que platicaba su abuelo, el joven futbolista preguntó: Además de jugar en Guadalajara, ¿los equipos no iban a jugar a otros países? Qué bueno que me preguntas eso, ¿eh? Este es un recuerdo muy especial para mí. El América se convirtió nada menos que en el primer equipo mexicano que realizaba una gira de extranjero, representando a nuestro país. El equipo no viajó con su nombre, sino como lo que se puede considerar la primera selección mexicana. El viaje fue a Guatemala y así se empezó a conocer más nuestro fútbol. Ese equipo venció al seleccionado guatemalteco por 3-2 en el primer partido. Después perdió 3-1 y el decisivo lo ganó 4-1. Una anécdota que quedó para la historia fue que antes de ese partido, los integrantes de la selección mexicana, en su mayoría jugadores del América, lanzaron al aire una novedosa porra, el famoso Ziquiti Boom, que desde entonces es el grito de guerra de nuestro fútbol. Esta porra fue inventada por Carlos Garcés, jugador del América, quien dijo haberse inspirado durante el viaje a Guatemala por el ruido del ferrocarril en marcha. Ziquiti Boom, Ziquiti Boom. Después de su gira, en la temporada 1923-24, el América estuvo a punto de conquistar su primer torneo de liga, pues terminó empatado en primer lugar con su archirrival, el España. Una vez que conoció los primeros pasos de su equipo favorito, Carlitos se interesó en la conquista de sus primeros logros. ¿Cuándo ganó su primer campeonato de América, abuelo? Mira, Carlitos, con miras a la temporada 1924-1925, el América se reforzó y a 8 años de su fundación, cumpliendo una excelente campaña, conquistó su primer campeonato de liga. Un equipo de mexicanos terminaba así con la hegemonía de los conjuntos españoles, Asturias y España, según recuerdo. Los que contribuyeron para ese título fueron
Nacho de la Garza como portero, Manuel Güero Yáñez, Rafael Garza Record, Francisco Camión Enríquez, Enrique Matona Esquivel, Luis y Ezequiel Cerrilla, Rosendo Terrazas, Fierro, y Guillermo Márquez Acuña, Horacio Ortiz, Juan Terrazas y Ernesto Sota. Ese primer campeonato fue el principio de la primera gran época del América, pues conquistó 4 títulos de liga consecutivos. El segundo lo logró en el torneo de Liga 1925-26, superando al Asturias en 3 juegos de desempate después de una intensa disputa por el liderato que terminó con empate en puntos. Con el tercero y definitivo encuentro fue inaugurado el nuevo Parque España, ubicado en la entonces calzada de la Verónica, hoy Melchor Ocampo. El prestigio del América creció y cruzó las fronteras nuevamente. Sostuvo una exitosa serie de partidos en La Habana, Cuba, en la que fue su segunda gira al extranjero. Con la adquisición de Benito Contreras, por mucho tiempo uno de los jugadores más productivos del conjunto azul crema, el América inició a tambor batiente la temporada 26-27. La alineación regular del equipo tricampeón se integró con Nacho de la Garza, Chico Cerrilla, Agustín Ojeda, Oso Cerrilla, Record, Camión Enríquez, Contreras, Carlos Garcés, Ernesto Sota, Matón Esquivel y Juan Terrazas. Con ellos, el América redondeó una gran campaña y obtuvo su tercer título de liga. Para la temporada 27-28, en el cuadro americanista apareció Pedro Suinaga, quien figurara en la historia del club como uno de sus más firmes pilares. La campaña fue interrumpida por la integración de la selección mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el año de 1928, de la que fue base absoluta el América, con 10 jugadores. Al reanudarse el campeonato, el América conservó el primer lugar y logró la histórica hazaña de obtener 4 títulos consecutivos. Además, Ernesto Sota fue una figura estelar. En esta ocasión conquistó el título de goleo con 16 tantos. Fue el primer americanista en lograrlo y se redondeaba así la primera gran época del América. Oye, abuelito, ¿y no venían equipos de otros países a jugar a México? Claro que sí, Carlitos. Este es un recuerdo muy especial para mí. A la mitad de la temporada 1927-28, varios equipos visitaron México, entre ellos el Real Madrid de España, que jugó contra el América y ganó 4-2 y 5-3. El América había logrado meterle 5 goles en 2 partidos a los merengues. Toda una hazaña en ese entonces. Fueron esas las primeras veces que mi padre me llevó a un estadio de fútbol. Y la garra con que se jugaron esos duelos me hizo partidario del América para siempre. En 1929, conquistó el trofeo Covadonga al vencer al Marte en la final por 2-0. En esos días apareció Rafael Navarro, uno de los mejores guardametas en la historia del América, y poco después Jorge Sota, el menor de la dinastía que completaban Ernesto e Isidoro, y quien ese mismo año fue el campeón goleador con 12 anotaciones. Además, para la primera Copa del Mundo en Uruguay de 1930, 5 jugadores del América: Rafael Garza Record, su hermano Francisco, Isidoro Sota, Alfredo Viejo Sánchez y Roberto Gallón integraron la selección mexicana. Sota fue el jefe de la selección y Record el capitán. En 1933 vino el campeón chileno, el Audax. En su partido de despedida, el América lo venció 1-0 con gran actuación del portero Rafael Mollinedo. Y a mediados de 1935 vino el Athletic de Bilbao, que ya había ganado 14 veces la Liga Española y tenía en sus filas a estrellas como Gregorio Blasco, el Chato Iragorri, Leonardo Silauren, Gorostiza y Muguerza. El América les dio la bienvenida y obtuvo una memorable victoria de 2-1. Después de obtener el subcampeonato en la temporada 1935-36, en la que Jorge Albas fue campeón goleador con 10 tantos, el América se enfrentó a la selección de Cuba en la Ciudad de México, goleándola 3-0. 1937 fue un año excepcional para el fútbol mexicano y para el América en especial. Primero los azulcremas se impusieron al Independiente de Rivadavia argentino por 5-4.
Después, el 7 de junio, el América recibió al Barcelona, subcampeón de España, y lo derrotó 2-0. Tras perder la final de la Copa México de 1937 frente al Asturias, el América recibió a la selección vasca, sin duda uno de los mejores equipos que han actuado en México en todos los tiempos, pues contaba en sus filas con una pléyade de estrellas como Luis y Pedro Regueiro, el Chato Iragorri, Gregorio Blasco, Pepe Muguerza, Leonardo Silaurren, Ángel Subieta, Aedo, Arezzo y el goleador Isidro Lángara. El América hizo la hombrada de remontar el marcador y empató a 2 goles. Oye, abuelito, ¿el América cuándo volvió a ser campeón? 1938, con una sensacional actuación del portero Rafael Mollinedo, el América fue por primera vez campeón de la Copa México. Un año antes se había incorporado al equipo Octavio La Pulga Vial, que fue uno de sus grandes goleadores. En ese entonces el América era una carta de triunfo para el fútbol mexicano. Pues realizó una gira a California y dejó una gratísima impresión al ganar sus 4 partidos. Al finalizar el campeonato 1938-39, vino a México el Atlético Corrales de Paraguay, que cayó ante el América 4-2. En las siguientes temporadas, varios de sus jugadores escribieron importantes páginas. Por ejemplo, La Pulga Vial conquistó el título de goleo en la campaña 40-41. Al término de la temporada 41-42, el ingeniero César Martino, presidente del América, vio la necesidad de reestructurar no solo a su propio equipo, sino al deporte en general. Y su primer propósito fue profesionalizar el fútbol mexicano. Así, después de una junta de presidentes de equipos, el 27 de diciembre de 1942, el América se convirtió en el primer equipo profesional del fútbol mexicano. Bueno, hijo, ya es hora de ir a casa. Más tarde te seguiré contando la historia del América. Bueno, Carlitos, vete a dar un baño mientras saco el álbum para seguirte contando la historia de la América. Sí, abuelito. Ándale. Más tardó el abuelo en desempolvar el viejo álbum que el nieto en bañarse y llegar rápidamente para sentarse otra vez. Tengo muy presente cómo mi padre y yo comenzamos a llenar este álbum con todo lo relacionado con el América. Por los años 40 y 50, vistieron los colores azul crema jugadores como los mexicanos Toño Aspiri, Salvador Mota, Manuel Camacho, Carlos Mendoza, José Luis Borbolla, Isidro Gil, Eduardo González Palmer, Pedro Nájera, José Pepín González, Juan Gato Lemus, José Curro Buendía, los argentinos Florencio Caffarati, Mateo Nicolau, Norberto Iácono, Héctor Ferrari, Nelson Pesta, Carlos Uñate, Oscar Garanzini, Mario Pavés, los uruguayos Roberto Escarone, Josaría Palleiro y el español Luis Regueiro, reconocidos todos ellos internacionalmente. En lo anecdótico, el popular mimo Mario Moreno Cantinflas fue designado presidente del club en 1951 y ello causó mucho júbilo entre los seguidores y los jugadores del equipo azul crema. Este hecho es poco conocido, inclusive por muchos americanistas.
Para la campaña 52-53, el señor Isaac Besudo tomó la presidencia americanista y el equipo mejoró notablemente. Fuera de los torneos nacionales, el América obtenía importantes triunfos. En la temporada 53-54 se enfrentó al poderoso Grêmio de Porto Alegre, Brasil. Los azulcrema le aplicaron una de las dos únicas derrotas que sufriera el equipo brasileño en México por 3-1. Para el torneo de Copa de 1954, el América ganó la zona central y disputó el trofeo en la final contra el Guadalajara, y tras terminar empatados a un gol en tiempos extras, ganaron 4-3 en series de penaltis. América era campeón de Copa por segunda vez en su historia. Cuando se realizaba el Campeonato Mundial de Suiza en 1954, el América realizó una serie de partidos por Sudamérica. Entre sus más resonados triunfos están el 3-2 al Atlético Tucumán de Argentina, 4-1 sobre un combinado de Bahía Blanca en Brasil, 1-0 al Cerro Porteño de Paraguay, 4-1 al Barcelona de Ecuador. En Colombia ganó al Cali 5-0. En Panamá finalmente vencieron 2-1 a Liberia. Oye, abuelito, ¿y desde cuándo son rivales el América y el Guadalajara? ¿Y por qué le dicen clásico de clásicos? Los enfrentamientos entre estos dos equipos ya tenían más de una década cuando empezó a crecer su gran rivalidad, que con el tiempo se convirtió en la más famosa del fútbol mexicano. América y Guadalajara se enfrentaron en la final del torneo de Copa de 1955 y los azulcremas impusieron por 1-0. Así ganó su tercer título de Copa. Poco después, el América fue campeón de campeones al vencer 3-2 al monarca de Liga, el Zacatepec. En ese entonces, el América disputaba sus partidos en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en la colonia Nápoles. Otro hecho importante en esos años de repunte fue el título de goleo conquistado por Eduardo González Palmer en la temporada 58-59 con 25 tantos. Ya es muy tarde, Carlitos. Mañana te seguiré contando la historia de la América. Ay, es hora de ir a dormir. ¡Qué padre, abuelito! Con esta historia quisiera ser grande para jugar con el América.
buenos días. Buenos días, hijo. Tuve un sueño fantástico. Soñé que ya jugaba con el equipo grande. Pero fíjate qué curioso. Yo no había crecido. Seguía de la misma edad. ¿Qué te parece? Sí, hijo. Es un sueño que muchos niños quisieran ver realizado. Que con esfuerzo y dedicación se puede hacer realidad. Abuelito, sígueme contando la historia de la América. Lo que a continuación te voy a contar es otra gran etapa de este equipo, considerado en la actualidad el decano del fútbol en México. Una nueva etapa del Club América se inició con la temporada 59-60, cuando pasó a ser propiedad del señor Emilio Azcárraga Milmo. Ese año se incorporaron al equipo jugadores como Walter Ormeño, Julio María Falleiro, Ángel Chatelain y Antonio Güero Jasso. El campeonato se caracterizó por la enconada lucha entre el América y Guadalajara por el primer lugar. El América se quedó con el subcampeonato después del partido realizado entre ambos en la cancha que era casa de los azulcrema, el estadio de Ciudad Universitaria. Por cierto, en ese año de 1960, Guillermo Cañedo dejó la presidencia del Zacatepec y tomó el mismo cargo en el América, llevando consigo a Ignacio Treyes como director técnico y al masajista Andrés Amaya, quien se convirtiera en todo un personaje del club dentro de los vestidores por el trato especial que daba y recibía de los jugadores. El América y el Guadalajara nuevamente llegaron hasta la final en la disputa del campeonato de liga en la temporada 61-62. En esa campaña llegó a México una de las grandes glorias del América, el brasileño José Alves Sague, el máximo anotador de los azulcrema durante su permanencia en el equipo con 161 goles y en una ocasión campeón goleador. También se incorporaron a las filas azulcrema Francisco Moacir, Ronald Martel y Ney Blanco. Una vez más la rivalidad entre América y Guadalajara estuvo enfocada en la conquista por el título. Los cremas se ubicaron finalmente en la segunda posición general como subcampeones. En la campaña 1963-64, el América agregó a su equipo a Jorge Iniestra, Alfredo del Águila, Luis Jurasí y Yaván Mariño. Ganó el torneo de Copa, entonces llamada Copa Presidencial Adolfo López Mateos, venciendo en la final al Monterrey en serie de penaltis. Ese mismo año, el América estuvo cerca de lograr el campeonato de liga y hasta la última jornada del torneo se decidió todo. El partido clave de los cremas fue en contra del Necaxa en Ciudad Universitaria, que era el máximo escenario de nuestro fútbol. En ese entonces, se combinaron resultados desfavorables para el América y quedó como subcampeón. El América estuvo bajo la dirección de Alejandro Scopelli, uno de los más afamados técnicos de aquella época a nivel internacional, que dirigió equipos en su natal Argentina, en Italia, Chile y España. Y aunque no se logró el título de liga, América defendió exitosamente el campeonato de Copa en la temporada 64-65. En la final derrotó 4-0 al Morelia y en ese partido hizo su primer gol en el fútbol mexicano, uno de los grandes jugadores que ha traído el América, el brasileño Babá. Todos esos títulos debieron haber sido muy importantes. Pero ¿hasta cuándo el América volvió a ser campeón de liga? Tarde o temprano tenías que preguntar eso. Esto fue en la temporada 65-66. Los cremas se coronaron al vencer al Veracruz 2-0. Aquel inolvidable 19 de diciembre de 1965. En la última fecha del torneo, ante 45,000 espectadores en el estadio de Ciudad Universitaria. El cuadro campeón lo integraron Ataúlfo Sánchez en la portería, Titino Martínez, Juan Bosco, Alfonso Portugal y Fernando Cuenca en la defensa, Alfredo del Águila y Mendoza en la media, Arlindo, Sague, Fragoso y Gómez en la delantera. Se ha puesto en circulación el balón. A toda velocidad, Ubirasi por la entregada de la izquierda, llegando al área, da el pase muy en corto a Batata, el disparo de Batata a la media vuelta y la estirada prodigiosa de Ataúlfo en una parada de antología. Este era el momento propicio para cobrar. El árbitro dice adelante y allá va Didi. Cañonazo tremendo y Ataúlfo enviando a córner
El perro, llega el perro a los linderos del área. Combina con el Coco le regresa al perro. El perro Cuenca, otra vez al Coco, han jalado a la defensa, se ha desmarcado Sague. Allá va el pase para él, el remate y gol de Fragoso. Gol de Fragoso. Parecía una inocentada el intercambio de pases entre el Coco Gómez y el perro Cuenca, que estaba incorporado al ataque. Jalaron sobre ellos a la defensa. Después el Coco cruzó para Sague. Sague remató de cabeza y encarrerado. Estaba siempre fogoso Fragoso, que cuchareó el balón. Fragoso. La bandeó Montes. Y la bajó Arlindo. Infiltrado el pase Alfredo el Águila para Fragoso. Fragoso dispara y se le encontró. Se le encontró materialmente Elizondo con el pecho. Tomó bastante tiempo para disparar Fragoso, ya que está lastimado de la pierna izquierda, y su cañonazo se estrelló en el pecho de Elizondo, que de hecho se encontró con el balón. Tiro de esquina por la punta derecha, se perfila para cobrarlo el Coco Gómez. El Coco Gómez en tiro de esquina. Allá va el disparo, el balón con chanfle y ¡gol! ¡Qué golazo del Coco Gómez! El gol olímpico. El muchacho entra por la puerta grande en la historia del fútbol mexicano. En un córner, metiéndole chanfle a su envío, ha batido al portero. ¡Qué golazo del Coco Gómez! ¡Sí, señor! El árbitro consulta su cronómetro, está por dar el silbatazo. Y aquí está el silbatazo. Finaliza el partido. El marcador, América 2, Veracruz 0. Se corona el América, que no era campeón desde 1928. Lo fue en 4 ocasiones consecutivas. Y aquí empieza el festejo para el América. El América feliz. Ahí está Ataulfo, que ha brindado un partidazo. Lo han estado cargando en hombros constantemente. Lo mismo a Sague, a Fragoso, al chamaco Coco Gómez, que lograra un gol increíble, un gol olímpico al cobrar un tiro de esquina, un córner. Y sigue el festejo para el América. Y ahí está la porra feliz, alentando a los americanistas, que lograron por fin conquistar una corona. Rompieron con el mal pario que les perseguía. En muchas ocasiones estaban al borde del campeonato. Y faltando solamente un partido, lo perdían en forma increíble o algo raro sucedía. El caso es que no podían coronarse. Hoy se han coronado y todo es euforia, todo es alegría, todo es satisfacción. Llevan nuevamente en hombros a Ataulfo. Sague ha perdido la camiseta y lo llevan bien. El 29 de mayo de 1966 se abrieron las puertas del Estadio Azteca tras 4 años de intenso trabajo. Una vez más, la institución americanista hizo un importante aporte a la historia del fútbol mexicano, al ser factor principal en la creación del Coloso de Santa Úrsula. Para la gran ocasión, estuvieron presentes grandes personalidades: el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz; Sir Stanley Rose, entonces presidente de la Federación Internacional de Fútbol; el señor Emilio Azcárraga, presidente del Consejo del Club América; y Guillermo Cañedo, presidente del equipo. El América, entonces campeón, le tocó el honor de inaugurar esta cancha. Su rival, el equipo italiano Torino. Y aquí está el América, tocando del Águila, el negro. A la derecha el Titino, nuevamente aquí del Águila. Va, Arlindo, la pareja brasileña, Arlindo, gol. Primer gol del Estadio Azteca, Arlindo. Empataron a 2 goles y el primer tanto en la historia del Estadio Azteca fue obra del brasileño del América, Arlindo. Nuevo avance del América. Aquí vienen los cremas. Tocando la pelota Mendoza, balón al área, Sague, cerca. El remate de Lobo solitario.
Y el público se emociona en el Azteca cuando vemos a Arlindo cobrando el tiro libre. Poste, travesaño. Palco de honor con los invitados especiales a esta inauguración del Estadio Azteca. El América avanzando. Ibarreche. Viene Martín, saca centro. Desvía a la defensa otra vez Ibarreche. Prepara la zurda. Tirito. Nada más. Así que el América está al frente, 1-0. Torino que empieza a reaccionar cuando ahí en el sector de la media cancha recupera rápido el América. El toque de Del Águila, juntándose bien Del Águila, Arlindo, Mendoza, Ibarreche en ritmo semilento. Ahí va Mendoza, que es buen cañonero. Saca este tiro, poste, llega Sague, está solo, asegura, gol de Sague. Y el marcador se pone 2-0. Vamos a ver aquí la jugada en la cual viene Mendoza, saca el tiro, cuando asegura Sague, y el América ganando. Aquí viene Feri, Gualtieri desviando, anticipando al portero Ataulfo. La saga americanista se queda parada y Gualtieri, el 7 italiano, el 7 del Torino, cuando vemos la repetición apenas desvía, Ataulfo choca y lo golpea. 2-1. Otra vez el América saliendo ahí con Arlindo, uno de los consentidos ya del público. Intenta recuperar Mendoza, no logra. Viene aquí el balón al centro, al área, Gualtieri, gol. La molestia de Ataulfo. Gualtieri, así que el América se ve alcanzado por el Torino. Este es el segundo de Gualtieri, 2-2. América que busca otro gol, aquí en el avance. Es Moacir, el zurdo, ahí por la derecha. Sacando centro, el remate de Arlindo, que va muy desviado, buscando su tercer gol el América. Y sin embargo, el remate de Arlindo fue desviado. Los italianos toman su tiempo, pero aquí están desbordando. Gualtieri, el de los 2 goles. Intenta la jugada, la marcación está Portugal, el pescado. Viene aquí Feri, saca tirito, desvía la defensa y Ataulfo está evitando el autogol. Después del tiro, una buena reacción de Ataulfo. América y Torino terminan 2-2 en la inauguración del Azteca. ¿Cuándo fue campeón en la América por primera vez en el Estadio Azteca? En la temporada 70-71, cuando se jugó la primera liguilla y el América venció al Toluca en la final por 2-0. Precisamente en esa campaña se destacó Enrique Borja, quien conquistó el título de goleo individual con 20 anotaciones. Fue la primera de 3 coronas consecutivas que ganó Borja y que lo convirtieron en uno de los máximos ídolos en toda la historia, no solo del América, sino de todo el fútbol mexicano. En el toque de Reynoso entra Borja, remata como viene, gol de Borja. Borja, gol, anticipando al portero. Remate que busca Borja, gol de Enrique Borja. Llega Borja y gol en el área de Toluca. Viene el toque de Reynoso elevando. López queda atrás, Borja enfrenta a Calderón, deja el cuate, Borja, gol. En 70-71, el América fue superlíder de la temporada regular al conquistar 44 puntos en 34 juegos, producto de 17 victorias y 10 empates. En la gran final se enfrentó al Toluca y tras empatar a 0 goles en la Bombonera, en el partido de vuelta los azulcremas se impusieron por 2-0 con anotaciones de Carlos Reynoso y Horacio López Salgado. Viene bonito, toca con Josh, el negro Josh, falta de Ramos en los linderos del área, cerca del área de los 16:50. El árbitro levanta la mano, tiro libre indirecto, el tiro rebotado ahí, el disparo de Reynoso. Reynoso de media vuelta izquierda, gol, venciendo al arquero Silva en una bella rotación, la puso pegada al palo. Vean ahí el escopetazo de izquierda que no era precisamente su mejor pierna, pero ahí la puso pegada al palo. Viene tocando la pelota Regueiro hacia la media cancha. Clava Regueiro, tiro, el vuelo de Prudencio Cortés desvía.
maneja el equipo de América desde la salida. En el fondo Roberto Rodríguez, el extremo volador, se hace el autopase. Se lleva la marca. Deja Ramos también, va a fondo. Llega a la línea final. Toca la diagonal retrasada. Borja Silva salvando ahí en la línea. Y aquí está Monito Rodríguez desbordando sobre la derecha. Borbolla prolonga, entra Horacio y empuja el 2-0. En la gran final de América Toluca, temporada 70-71. Gran lanzamiento de Reynoso sobre Monito Rodríguez, que despunta la pelota sobre la derecha. Borbolla apenas y rasguña el esférico, y finalmente Horacio López Salgado, elemento de relevo en la segunda parte, haciendo el 2-0, llevando al América a la conquista del campeonato de Liga 1970-71. La explosión ofensiva de América, prácticamente sobre la fila del campeonato, con el Prudencio Cortés en la portería, Tarzán Palacios, Trujillo, el campeón Hernández, Zamora, Pichojos Pérez, Hodge, Toniño, Reynoso, el Monito Rodríguez, Enrique Borja, Horacio López Salgado, Juan Manuel Borbolla. En la dirección técnica, el hombre del milagro es José Antonio Roca. Por primera vez en una final de campeonato mexicano de la primera división, América doblega a Toluca 2-0 el 1 de agosto de 1971. En una jornada apoteótica, el América, campeón de México. Ese mismo año, llegaron al equipo el chileno Roberto Hodge y Antonio Martins Toniño. El director técnico José Antonio Roca revolucionó el campeonato mexicano con la presencia del chileno Carlos Reynoso como táctico de la cancha. Reynoso fue contratado para jugar esa misma temporada. Carlos Reynoso fue uno de los grandes pilares del América y le dio muchas satisfacciones a los seguidores del equipo. En especial, se recuerda aquel gol que anotó Reynoso tirando desde media cancha. Esto ocurrió en el torneo de Copa en la temporada 72-73, frente al Atlético Español. Así que el Atlético Español está ganando. Reynoso, gol en saque de media cancha. Mientras los toros del Atlético Español festejaban y Vázquez del Mercado no regresaba a la portería, Reynoso lo ve y ven el gol larguísimo. La pelota viaja casi la media cancha y se va al fondo. El América reacciona a pesar de que está abajo en el marcador. Viene Carlos Reynoso, tiro, gol, bello gol en el tiro de media distancia, doblando al Coco Rodríguez. Golazo de Reynoso, que festeja el andino golpeándose el pecho. Bueno, aquí como arranca, 35 metros del marco, pelotazo parte externa del pie y la pone pegada al palo, ahí donde las arañas hacen su nido. En aquellos días, los cremas se convirtieron en los máximos ganadores de torneos de Copa. En la temporada 73-74, América y Cruz Azul llegaron hasta la final. Esta se decidió en favor de los americanistas y fue la sexta copa que conquistó en la historia. Más que ningún otro equipo. La final de la Copa 1973, Carlos Reynoso desborda muy bien sobre la derecha. El balón va por el centro, llega Hodge, anota para el América. El gol para el equipo América, dejando sin oportunidad a Miguel Marín. Velázquez retrocede mal la pelota. Entra bien Borbolla hacia el frente para Pata Bendita Castro. Zafa la marcación de Alberto Quintano. De zurda deja el cañonazo para vencer y dejar sin oportunidad a Miguel Marín. El América 2, el Cruz Azul 1. El América levantando la sexta copa de su historia en la cancha del Estadio Azteca. Estos dos clubes también han hecho crecer su gran rivalidad desde ese entonces hasta nuestros días. Es por eso que cada vez que se enfrentan se le conoce como el clásico joven del fútbol mexicano. Después de Enrique Borja, el América tuvo otros grandes goleadores como el chileno Osvaldo Castro, a quien apodaban Pata Bendita por los cañonazos que disparaba y muchas veces se convirtieron en bellos goles. Pata Bendita continuó con la tradición goleadora del América y fue el máximo anotador en la temporada 70.